un nuevo programa. Agradecemos a Lighthouse Global Studios por la producción en radio y la televisión de los mensajes de la palabra de Dios. Así que vamos a tener un pequeño mensaje. Voy a dar 3 principios en esta ocasión sobre la unidad familiar. Estuve analizando el pasaje y ciertamente yo había predicado algunas veces sobre la analogía bíblica del matrimonio, que está hablándose de Efesios capítulo 5, versículo prácticamente pues 21 al 30 o al 33. Es importante que ahora pues pensemos cómo mantener la unidad o unida a la familia. Hay tantos principios, hay tantas razones, o hay tantos modelos, o diríamos, o métodos, o principios, o razones, o argumentos, o ideas, o opiniones, podría ser. Pero vamos a tocar 3. 3 que habla la palabra de Dios en este párrafo. Note bien que el verso 21 está separado por un subtítulo aquí en Efesios, Efesios 5:21. El 21 dice: someteos uno a otro en el temor de Dios. Las casadas, pero de ese versículo 21 al 22 está separado. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, pero vea, sigue leyendo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces nosotros decíamos, cortado ahí el párrafo del versículo 21 al versículo 22. Pero la carta es una y el contexto inmediato, precedente y antecedente nos dicen y nos deben de enseñar que el contexto es el 75% de la interpretación de un texto. Entonces, yo quiero solo tocar el verso 21, someteos uno a otros en el temor de Dios. Entonces, pero no necesariamente tiene que referirse a toda la gente, aunque ese principio puede ser usado y aplicado claramente en el sometimiento mutuo que tiene la iglesia y el pastor, que cede el uno al otro y que se coordina, y un amor y deber recíproco. O de la autoridad del gobierno, corresponde él a sus funciones, interés por servirle a la gente, y la gente hace su parte y se somete a la autoridad y a las leyes. Podría ser en otros niveles también aplicado, gremiales, empresariales, podríamos hablar de un ministerio X o un proyecto o una institución X que tienen una buena coordinación para mantener la organización unida. La familia es la organización número 1 o la primera institución que Dios puso en la tierra antes que la iglesia. Y el texto, en su contexto, que toma, diríamos, el 50% de este capítulo, lo toma para hablar de la analogía del matrimonio, que es una nueva institución independiente de la otra y que necesita tener ese sometimiento mutuo para mantener su integración, para mantener su unidad. Entonces no puedo yo irme del contexto y pensar meramente en aplicar ese texto nada más a otras instituciones o a otras, diríamos, organizaciones. Principalmente, creo firmemente que ese texto debe ser aplicado primariamente en la interpretación primaria a lo que inmediatamente comienza a decir de la analogía del matrimonio, es decir, del versículo 23 en adelante, que tiene que referirse al sometimiento mutuo en la organización e institución que se llama familia. Entonces, por eso estamos hablando del tema de hoy sobre la unidad familiar. La unidad familiar y darle 3 principios que aparezcan en nuestro contexto para que se pueda cumplir eso de la unidad familiar. Y entonces que nos contestemos la pregunta, ¿cómo mantener unida la familia? O ¿cómo mantener la unidad familiar? Es importante que
hemos leído el texto y lo primero que yo noté y observé ahora en los textos, bueno, quiero decir que voy a hacer un resumen de la analogía antes de poner el primer punto aquí. Entonces, en el contexto de este texto, y es la analogía del matrimonio, versículo 22 en adelante, 21, 22 hasta el 33, tenemos que, como ustedes lo han oído tantas veces, ¿verdad? Un texto muy conocido y se predica en las bodas y en la familia y muchas veces, haciendo un poco de resumen, está hablándose de una unidad, haciéndose la analogía de cómo están unidos Cristo y la iglesia, de cómo tanto ama Cristo a la iglesia que se entregó por ella, cómo la santifica, la limpia Cristo a la iglesia, cómo la iglesia debe ser sujeta, cómo la iglesia pertenece a Cristo sabiendo que su jefe, cabeza, responsable, capitán, líder y dueño y señor es Cristo de esa iglesia, que cómo la cuida y la cuida a esa iglesia, y que igualmente, así como la comparación, bueno, los esposos, nosotros deberíamos de tratar a la esposa, no ser áspero con ella, cuidar de ella, porque nadie aborrece su propio cuerpo. Si me empiezo a morder yo, mi cuerpo, me dirían ustedes que estoy loco. Y ciertamente el hombre maltratando a su esposa es su comportamiento loco, porque es su cuerpo y los dos son uno. Y más bien a ese cuerpo, ¿qué hacemos? Lo cuidamos, no queremos dañarlo, lo alimentamos y estamos ahí pendientes de él. Y está diciendo que en verdad cuando tengamos este comportamiento de amar igualmente como Cristo ama a la iglesia, entonces podemos cuidarla, podemos tener para ella un amor especial, porque así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella, dice que igualmente marido. Y ese es, entonces, porque una cosa es decir, otra cosa es hacerlo, que podemos nosotros entregar nuestra vida, podemos nosotros en realidad darnos y cuidar, y creo firmemente que Dios quiere vernos feliz y gozoso, bendecido, y yo creo que el deber de un esposo es ver a su esposa bien, saludable y feliz, y su tarea es hacerla feliz a esa mujer. Y luego, bueno, se habla 3 o 4 veces al hombre que debe, y remarca y repite que debe de amar a su esposa, y que la esposa, no se le menciona esto, pero se le menciona, debe respetar a su esposo. Y dice que ese es un misterio en cuanto a ese amor, unidad de la iglesia y Cristo y la iglesia, y que los dos son uno, así también el hombre y la mujer, y que en esa forma debe de, pues, tal vez no se podría explicar tan claramente, totalmente, posiblemente, pero no solamente en las relaciones sexuales que se unen, sino que se unen en sentimientos, se unen en pensamientos, se unen en las metas, se unen en una misma canción, en una misma sonrisa, en un mismo sacrificio, en un mismo esfuerzo, se unen en todo, y eso es casarse, y esa es unidad, ¿verdad? Lo demás no es nada. Volviendo a los principios que quisiera compartir, entonces, basado en esa analogía, en ese contexto dentro de ese contexto está nuestro texto, que es el verso 21, que tengo 2 cosas ahí: someteos unos a los otros en el temor de Dios. Pero antes de eso, el pasaje habla de la llenura del Espíritu Santo. Usted y yo sabemos que el 99.9999 en decimales % de la problemática matrimonial familiar está basada en la mala relación con el Espíritu Santo, en la mala vida espiritual, en la pésima vida espiritual de los dos o de uno de los dos, principalmente. Entonces, si nosotros vemos el verso 18, que es un imperativo a que cada cristiano busque ser controlado por el Espíritu, lleno del Espíritu,
Y es que un cristiano espiritual tiene un buen humor. Un cristiano espiritual ama, porque el primer fruto del Espíritu es amor. Y entonces eso es la clave para poder cumplir con todo lo que en la analogía de que hayamos para tratar al prójimo, que es mi esposa, que la pueda tratar con amor y amarla. Y si no tiene amor por su esposa, usted está en pecado, porque la Biblia manda deber. El marido debe amar a su esposa, y no es que si quiere amarla. Y si no ha aprendido a amarla, debe pedirle a Dios que le dé amor por ella, porque definitivamente cuando estás casado y unido, Dios quiere que se mantenga ese matrimonio y que no esté inventando de que ya no siente nada por ella y que realmente ya no la ama. Pues sí, en realidad posiblemente nunca la ha amado, pero Dios prefiere que le pida y Dios prefiere darte amor por ella a que la dejes, a que te separes. Entonces, pero como digo, como el primer fruto del Espíritu es amor, como es en realidad el Espíritu que nos lleva a tener un buen ambiente, a considerarnos uno a otro, que nos lleva y nos conlleva a llevarnos bien con el prójimo, y comienzo con mi esposa, que esto del Espíritu y el control del Espíritu y la llenura del Espíritu, ¿verdad? No solamente es impresionar a la gente, y show, y brinco, y salta, y patea, y cae. Realmente no es exactamente eso, la espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver con el carácter, tiene que ser reflejado por los frutos del Espíritu en ese hombre cristiano que dice ser espiritual. Entonces se refleja ese amor, esa paciencia, esa tolerancia, esa sabiduría para vivir con ella sabiamente. Ese buen humor, ese buen ambiente, hay alabanza, dice, hay canto, hay alabanza, no hay gritadera, no hay pleitesía, no, hay alabanza, hay canto, hay buen ambiente, hay buen humor, hay allí gratitud. ¿Qué le parece? Un ambiente maravilloso que trae el cielo a la tierra, que trae el cielo a la tierra, que trae a tu hogar, traes el cielo a tu hogar. Ese es el propósito de Dios, ese es lo que Dios quiere. Y esto tiene que ver básicamente con la relación que tengamos con el Espíritu Santo, básicamente con la relación que tengamos nosotros en nuestra vida espiritual. Ahí está, basado y fundamentado, porque se pueden decir tantos elementos y son útiles tal vez, pero tal vez serían elementos secundarios, y casi seguro, y estoy seguro, que serían elementos secundarios. ¿Cómo qué? Bueno, compatibilidad, bueno, tiempo, correcto, pero ese tiempo se da porque el tiempo es oro, más que euro, el tiempo es vida, y esa vida se puede dar cuando hay amor. Y amor se puede tener cuando estás lleno del Espíritu de Dios, porque Dios es amor y la fuente de amor es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Y Dios es Espíritu. Entonces, está ahí. Aquí es el principio fundamental para la unidad familiar. Nuestra buena relación entonces con Dios, con el Espíritu Santo, pues hará posible que eso que Dios nos pide después para considerar, para cuidar de ella, para amarla, para, si es posible, dar la vida por ella, sacrificarnos, todo lo que pide. Eso es cierto que uno puede pensar, es realmente mi afecto pasional. Bueno, incluye, pero no meramente es lo principal. Porque hay personas que están ancianas, me están escuchando, que saben ellos que no, ya las pasiones se les están muriendo, podríamos decir. Algunos ya están rezando el rosario, podríamos decir. Algunos tienen más de 60 años y 70 años. Pero si ellos están llenos del Señor y de amor, ese amor a esa persona en la cual han estado viviendo, caminando por años, se sienten tan ligados que si realmente se enferma, ha llegado a ser su amiga, su amigo, muy amado íntimamente, y su corazón y su espíritu y su mente, su cuerpo es de él y está apegado a él. Y cuando se muere uno de ellos, la frustración, la depresión y la tristeza es tan grande que pronto el otro se va. Entonces, normalmente, yo no sé si a usted le pasa, pero en cuanto a que el amor crece, el amor permanece, el amor verdadero de Dios, entonces yo puedo testificar, como otros siervos han
hablado o dicho o explicado y he escuchado también de ellos, no lo escuché primeramente de ellos, lo escuché desde mi corazón, pero también después lo escuché de ellos también. Y yo dije, oh, les pasa como a mí. Entonces están sintiendo como yo siento. Que de un comenzar en mi relación matrimonial, de un comenzar, no era tan fuerte mi amor cuando pasan 10 años, cuando pasan 20 años, cuando van más de 20 años. Es decir, mi amor hacia ella es más fuerte porque tengo más tiempo de conocer, porque tengo más tiempo de caminar con ella, hemos tenido más tiempo de luchar con ella, hemos tenido realmente hijos, hemos tenido realmente proyectos y tenemos proyectos unidos, únicos, realmente porque es una familia, no son dos, etcétera, tantas otras cosas. Entonces, yo creo que mi amor ha crecido hacia mi esposa, bueno, por la gracia de Dios, porque se lo pido a Dios y porque esa unidad y ese andar en el tiempo. Entonces, es importante que tomamos en consideración muy bien que, para que yo pueda con facilidad ceder un poco mis derechos, o diríamos, ¿verdad?, que el hombre escucha a la esposa es un ángel del cielo, sí. La esposa es una consejera y la esposa entonces le ayuda a uno, es una ayuda idónea. Entonces es más que tonto, menso, que un hombre no escuche a su esposa. O sea, se supone que es su esposa, se supone que están amándose y cuando realmente son uno, tienen el mismo interés, el uno defiende al uno, el uno defiende al otro y los dos se defienden y los dos se cuidan y los dos... Entonces, creo normalmente que pensamos que van a tener ellos, diríamos, un cuidado de protegerse y también de tal forma que ellos van a estar interesados, lógicamente, pues ese matrimonio, esa pareja, porque más que todo, hablo no en la familia, realmente debería ser la unidad familiar, pero también básicamente comienza con los esposos, esa unidad. Ellos van a estar allí, atento el hombre a oír por su parte, saber oír a su esposa, porque muchas cosas la esposa tiene razón, piensa veloz, piensa más rápido que uno, y si uno escucha, analiza lo que ella dice, uno puede llegar a la conclusión, esto me sirve, gracias, me parece que voy a pensarlo, voy a analizarlo, voy a pasarlo por un laboratorio, por un escáner, voy a considerarlo, ok, muchas gracias, voy a orar y en su tiempo lo haré. Claro, el hombre ha abierto su mente, ha abierto su oído y puede librarle de muchos fracasos y puede ayudarle a ver lo que él no ve y puede ayudarle a triunfar. Y una mujer, ¿verdad?, que ama a su esposo también y que está amando su familia, su matrimonio y que ve por sus intereses de esa empresa que se llama, por decir algo, Río Cisneros. Esa es una institución, aparte de las demás. Entonces, claro que por un lado el hombre pone atención, pero por el otro lado la dama, la mujer, no manda al hombre, no está empujando, no está realmente obligándole, no está dictándole, no está predicándole usted a su marido, sino que con una voz suave, una voz de ángel, una voz de asesora, un susurro al oído, una persuasión y una forma de tratar de persuadir, de argumentar, de sugerirle, dejarle en el tapete, en la mesa, planteado el asunto y luego le dice, y tú tienes la última palabra. Le da su autoridad, le da su lugar, pero en una buena persuasión de una mujer sabia, al final el hombre termina haciendo lo que ella dice, pero no porque le obedezca, sino porque les conviene a la institución que se llama familia X. Entonces ese es allí el siguiente principio, porque si estoy controlado por el espíritu, no estoy controlado por mi carne, no estoy controlado por mi orgullo, no estoy indispuesto, porque cuando hay desunión, hay indisposición, tenemos fácilmente, hallamos pretexto, como decimos popularmente, pelos en la sopa, porque hay indisposición, porque no estamos llevándonos bien, porque no estamos siendo sinceros,
porque entonces está maltratándose el uno al otro, porque hay egoísmo, porque no hay espiritualidad. Porque no hay espiritualidad. Cuando hay espiritualidad, el egoísmo es crucificado. El egoísmo es crucificado, el orgullo también. Y entonces uno puede ceder al siguiente principio, que está en el versículo 21, someterse uno al otro. Ese no solamente está hablando aquí en este caso de someterse la mujer al hombre. El sometimiento mutuo da lugar y eso realmente tiene lugar cuando se ha dado el lugar al Espíritu Santo, el primer lugar a Dios, que controle tu vida. Y lo mismo la esposa. Entonces, en ese ambiente espiritual, es fácil, fácilmente, no tiene mucho trabajo. Como algunos que, qué imposible, que me está pidiendo una cosa imposible. Si yo me dejo y esta mujer se monta, como dice popularmente, me gobierna o este hombre hace y deshace porque no tiene tolerancia o no tiene comprensión, no tiene consideración. Pero esto es lo que en realidad, por eso es la base fundamental. ¿Ve? Luego tenemos el siguiente principio. Bueno, el temor de Dios, que es, claro, lo puse el sometimiento mutuo después, porque dice aquí el pasaje en el orden, primero habla del sometimiento mutuo, honestamente. Y quiero usar ese orden. Aunque en la pantalla usted está viendo eso, le voy a pasar el orden que sería el número 2, que sería el sometimiento mutuo. Ese sometimiento mutuo el cual he hablado, eso es porque el ambiente se ha propiciado y se ha puesto por esa buena relación espiritual con Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que está, bueno, diríamos, la mujer sometiéndose no obligadamente. No se está sometiendo la mujer porque el hombre le lee este texto o otro versículo aquí, ya en el 23, la mujer se sujeta y tú obedeces a lo que te digo. Entonces ya es un dictador. Pero el sentir bíblico de una familia que tenemos que considerarnos unos a los otros, y que no es inferior a la mujer, sino que tiene su debido lugar, y que es ayuda idónea, y que el hombre no es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, y que somos necesarios ambos, y que se llega a pensar con mente fresca, definitivamente la actitud es otra. En ese sometimiento la mujer se somete porque el hombre es cabal. La mujer se somete porque el hombre es cabeza. La mujer se somete porque el hombre es líder. La mujer se somete porque el hombre toma su lugar de sacerdote de la casa. La mujer se somete porque el hombre toma la autoridad, porque se ha ganado la autoridad, porque mantiene la autoridad. La mujer se somete porque ese hombre realmente es responsable y cuida de ella y la trata bien a ella y le sabe escuchar y la ama, como dijo la analogía bíblica, y la cuida. Entonces la mujer viene y se mete bajo esa ala. La mujer viene y se acurruca ahí, se acurruca y se siente feliz y protegida, se siente pero feliz. La palomita guasiruca ahí, protegida y cuidada, estimada y con voluntad, voluntariamente se somete al hombre. Se somete en sometimiento. Ese es el sentir realmente de lo que Dios quisiera que sucediera en nosotros, porque está hablando de hijos de Dios que se supone, se obedecen a Dios, que por tanto están llenos de Dios o del Espíritu Santo y que por ende esos hijos de Dios pues no deberían de ser violentos, maltratadores, pleitistas, pendencieros, bochincheros, diríamos, mal carácter, mundano, sino con el carácter de Cristo. Así como Cristo está diciendo. Ese es el sometimiento mutuo, que realmente, pues, es el segundo. Que en este caso, es el segundo, pero que, a ver qué me pasó ahí. Estoy pegado ahí. Estoy pegado.
going on your last point. Ok, que es el temor de Dios, que estoy en tercer lugar, pero thank you. En realidad, el sometimiento mutuo, pero quiero regresar al temor de Dios. Excuse me, porque en realidad, en tercer lugar, lo acomodé así, porque en principio allá el Espíritu Santo. Luego, el sometimiento mutuo que me da, es propicio, me da el ambiente para esa unidad familiar y el temor de Dios. Claro está que si el temor de Dios es estar consciente de Dios en todo tiempo y en todo lugar, si el temor de Dios es andar sabiamente, vivir sabiamente con la esposa, si el temor de Dios es apartarse del mal, si el temor de Dios es refrenar la lengua distractora o destructora y detractora y el chisme, si el temor de Dios es, entonces, es básico, fundamental, para que nosotros, en el temor de Dios, claro, te sometes. Hay sometimiento mutuo. Eso mismo conlleva, con facilidad, no hay ningún problema, o no hay dificultad para someternos mutuamente, porque estamos en el temor de Dios. El temor de Dios, en verdad, tiene grandes beneficios. La familia, cuando el hombre anda en el temor de Dios, la mujer también lo andará, los hijos también lo conocerán. Y una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestros hijos es el temor de Dios, amar a Dios. Entonces, el temor de Dios también tiene grandes beneficios, ventajas y promesas de Dios. Dice que la familia que anda en el temor de Dios es bendita y prosperada y bendecida por Dios. Entonces, claro, en ese temor de Dios, lleno del Espíritu Santo, en ese temor de Dios y en ese sometimiento mutuo, entonces, perfectamente, el matrimonio va a estar unido difícilmente. Va a ser dividido, destruido, porque Dios estará ahí, porque andan en el temor de Dios, andan llenos del Espíritu Santo, y entonces tienen un sometimiento mutuo y por ende, en conclusión y resultado, como resultado, una unidad, verdaderamente una unidad, un matrimonio bien unido y fuerte. Sin familia no hay ministerio, no hay diácono, no hay pastores. Así que, pero eso es atacar a la familia. Necesitamos mantener bien unida la familia y que Dios guarde la familia, que Dios los bendiga. Amén.